Hoy continuaremos con el estudio del modelado mediante ecuaciones, segunda parte. Recordemos del video anterior que los pasos recomendados a la hora de plantear un modelo matemático son los siguientes. Primero, representar gráficamente el problema cuando sea posible. Segundo, identificar la o las variables del problema. Tercero, identificar la información disponible. Cuarto, plantear el modelo. Y quinto, resolver las ecuaciones. Entonces veamos ahora algunos ejemplos de modelamiento, en este caso, en problemas que involucran el álgebra y la geometría. Entonces empecemos. En ese problema, en el primer ejemplo, tendremos la situación en la que nos dicen que hemos de encontrar 4 enteros impares consecutivos, cuya suma sea 416. Entonces, 4 enteros impares consecutivos con la suma que nos están dando. Entonces, planteemos el problema. Primer paso. Sabemos que es la representación gráfica. En este caso, como nos están hablando de 4 números que debemos encontrar, es claro que un dibujo no nos va a ayudar bastante, entonces no vale la pena hacerlo. En el segundo paso, debemos identificar la o las variables del problema. Si vemos nuevamente el enunciado, nos piden encontrar 4 números enteros impares consecutivos. Eso es lo que nos piden encontrar, entonces esas deberían ser nuestras variables, 4 números enteros impares consecutivos. Sin embargo, dada la información de este enunciado, va a ser suficiente con plantear solamente una variable. Llamemos x, precisamente, al primer número entero impar. ¿Por qué no 4 variables por los 4 números? Porque como sabemos que son números impares consecutivos, entonces si x es el primer número, entonces un número debe ser x más 2, el tercero x más 4 y el cuarto x más 6. Simplemente por ser impares y consecutivos. Si le quito la palabra impar, digo que son consecutivos, entonces serían x, x más 1, x más 2, x más 3. Pero como dice que son impares, también me voy a mover de 2 en 2. Entonces de x, el siguiente sería el x más 2, el siguiente x más 2 más 2, o sea x más 4, y el siguiente x más 4 más 2, es decir, x más 6. En conclusión, x, x más 2, x más 4 y x más 6 representan los 4 números enteros impares consecutivos. Entonces si hallo x, ya estaría hallando los 4 números. Ya tengo identificadas las variables, ahora pasemos al tercer paso, que es identificar la información disponible. En este caso, ¿de qué disponemos? De la información que son enteros impares consecutivos, y también sabemos cuánto vale su suma. Eso es suficiente para entonces hacer en un cuarto paso, en el paso D, el planteamiento del modelo. Entonces, como dije hace un rato, tenemos 4 números, x, x más 2, x más 4, x más 6, y lo que sé, de acuerdo con el enunciado, es que su suma, o sea, la suma de x más 2, más x más 4, más x más 6, debe ser 416. Ese es el modelo, así de sencillo. Lo que sigue simplemente es resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Pues simplemente tenemos una ecuación lineal de una variable que es la x. Es lineal, ya saben por qué. Porque tenemos una sola, lineal de una variable. Tengo la variable x y en cada caso que aparece tiene exponente 1. Entonces es lineal. Entonces x más 2 más x más 4 más x más 6 es igual a 416. Simplificamos. Sumamos todas las x, una x, 2x, 3x, 4x, más, ahora los números, 2 más 4 que es 6, más 6 que es 12, debe ser igual a 416. Ya tengo la ecuación mucho más simplificada y en la forma general de una ecuación lineal. Para resolverla, recuerden que lo que uno debe hacer, restamos a ambos lados el 12 para cancelar este 12 de acá, o simplemente, en otras palabras, este 12 que está sumando lo paso a restar al otro lado. Entonces, si resto 12, me queda que 4x va a ser igual a 404. Ya está mucho más simple el problema. Para acabar de despejar la x, debo quitar ese 4 que está ahí. Para poderlo quitar, debo decir que este 4 que está multiplicando lo paso a dividir, o lo que es lo mismo que multiplico ambos lados por un cuarto. Entonces, si este 4 que está multiplicando lo paso a dividir, me queda que x va a ser igual a 404 dividido 4,
que no es más que 101. Ya sé cuánto vale x, x vale 101. ¿Y qué es x? Pues, de acuerdo con nuestro planteamiento de las variables, x es el primer número entero impar que nos están pidiendo. Como los otros son x más 2, x más 4 y x más 6, entonces puedo resolver el problema, puedo responder la pregunta y decir que, por lo tanto, los cuatro números que se deberían encontrar, o se deben encontrar, son 101, que es x, 101 más 2, o sea 103, 101 más 4, que es 105, y 101 más 6, que es 107. Entonces, esos son los cuatro números enteros impares consecutivos, cuya suma es igual a 416. Ahora veamos un nuevo ejemplo. En este ejemplo nos dicen, un alambre de 10 centímetros de largo se corta en dos pedazos o dos trozos. Uno de ellos mide x. Ahora cada trozo se dobla en forma de un cuadrado. Nos piden encontrar una función que modele el área total encerrada por los dos cuadrados en función o en términos de la cantidad x. Aquí no nos piden resolverlo, nos piden plantear el modelo. Vamos a hacerlo siguiendo los pasos que ya conocemos. Entonces, el primer paso es una representación gráfica del problema cuando sea posible y necesario. En este caso, como involucra algo geométrico, es muy importante y muy útil hacer un gráfico del problema. Sería como esto. Entonces supongamos que esta línea negra oscura que está por acá es el alambre, que como dice el enunciado, mide 10 centímetros. Entonces nos dicen, ese alambre se corta en dos pedazos. Un pedazo que está por acá, que tiene longitud x, y el otro pedazo entonces va a tener longitud 10 menos x. Esto no lo dice el problema, pero es lógico. Quito el alambre mide 10 centímetros y le quito un pedazo de longitud x, entonces el otro pedazo va a medir 10 menos x. ¿Cómo dice el problema? Una vez cortado el trozo, cada trozo se dobla en la forma de un cuadrado. Entonces este pedazo de alambre que mide x se forma o se dobla formando un cuadrado. Y este que mide menos x se dobla formando un cuadrado. Vean que aquí hemos traducido toda la información del enunciado a un gráfico. Inclusive tenemos un poco más de información, porque sabemos que si este trozo de alambre que mide x se dobla formando un cuadrado, entonces cada lado del cuadrado debe medir x cuartos. ¿Por qué? Porque el perímetro del cuadrado mide x, entonces cada lado mide x cuartos. Lo mismo con el otro cuadrado. Si ese trozo de alambre se dobla formando un cuadrado, como todo el alambre, o sea, todo el perímetro del cuadrado mide 10 menos x, entonces cada lado debe medir 10 menos x sobre 4. Ese dibujo que está ahí es básicamente todo lo que se requiere para plantear el modelo y resolver el problema. Vamos a hacerlo paso por paso. Ya tenemos entonces la representación gráfica. El segundo paso, ¿cuál sería? Es plantear las variables. En ese caso, claramente, desde el dibujo y del enunciado, sabemos que es la variable, ya no la están dando, la variable es x. Porque nos dicen que debemos encontrar el área total encerrada por los dos cuadrados en función de x. Entonces, esta va a ser nuestra variable. X va a ser entonces, como dice el enunciado, la medida de ese primer trozo que se cortó. Entonces definamos x como la longitud de ese pedazo que se cortó. Entonces claramente, como se mostró en el dibujo, la longitud del otro trozo sería 10 menos x. Nos dice entonces que no hay que plantear dos variables, no solamente una. Ya tengo identificadas las variables, o la variable en este caso. En el siguiente paso debemos mirar con qué información contamos. Y lo que contamos es que cada trozo se dobla formando un cuadrado, como lo dijimos hace un momento. Bueno, en el cuarto paso debemos plantear el modelo. Esto es básicamente lo que ya se explicó con el dibujo, pero vamos aquí a hacerlo nuevamente. Sabemos que cada trozo se dobla formando un cuadrado. Entonces, si el trozo de longitud x se dobla formando un cuadrado, entonces cada lado del cuadrado debe medir x cuartas o x sobre 4 unidades. Y si el trozo de longitud 10 menos x se dobla formando un cuadrado, entonces cada lado debe medir 10 menos x sobre 4. Eso nos permite entonces plantear el área total. Puesto que el área sería el área del primer cuadrado, que es lado por lado, es decir, x cuartos por x cuartos, que es x cuartos al cuadrado, más el área del segundo cuadrado, que es 10 menos x sobre 4, por lo mismo, o sea, 10 menos x sobre 4 al cuadrado. Esta ecuación nos daría entonces una forma de encontrar el área total de los dos cuadrados,
como una función de la x, que es básicamente lo que pide el problema. Aunque aquí se puede decir que acabamos el ejemplo que nos están pidiendo, o lo que nos están pidiendo. Ahora sí, hagamos un paso más. El paso quinto, sabemos que es resolver el problema. Entonces aquí no vamos a resolver, porque no nos están pidiendo resolverlo, no tenemos toda la información. Pero lo que vamos a hacer es simplificar el modelo que se acaba de obtener para llevarlo a una expresión un poco más manejable. Eso es importante para que al final los cálculos que haya que hacer o la álgebra involucrada sea un poco más sencilla. Entonces veamos en este caso qué podríamos hacer. Entonces sabemos que el área, que llamamos A de x, o sea el área como una función de x, que es la longitud de ese pedazo de alambre, es igual a x cuartos al cuadrado más 10 menos x sobre 4 al cuadrado. Entonces vamos a simplificar esto un poco. Lo primero que debemos hacer es elevar al cuadrado cada término. Tendríamos x al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que es 16, más 10 menos x al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que es 16. Tenemos ahora dos fraccionarios, vamos a sumarlos. Como tienen igual denominador, que es 16, simplemente sumamos los numeradores. Entonces, x al cuadrado más 10 menos x al cuadrado. Ahora en el siguiente paso, vamos a resolver el cuadrado que está de ese binomio, el cuadrado de 10 menos x. Entonces, tendríamos el x al cuadrado, que le dejamos como está, más 10 menos x al cuadrado. Entonces, primero al cuadrado, que es 10 al cuadrado, que es 100, menos 2 veces primero por segundo, 2 por 10 por x, o sea 20 por x con signo menos, y más segundo al cuadrado, que es x al cuadrado. Ahora vamos a reunir lo que se pueda reunir para simplificar. Tenemos x al cuadrado por acá y x al cuadrado por acá, entonces lo sumamos, nos da 2x al cuadrado. 100 menos 20x, o lo que es lo mismo, si lo pongo en orden, y dividido entre 2, tendríamos x al cuadrado menos 10x más 50 sobre 8 es igual al área como una función de x. Lo que podemos decir es que esa área se puede expresar como una ecuación cuadrática en x. Entonces, si conocemos en un caso particular cuánto vale el área, cuánto vale a, ya sabríamos que x al cuadrado menos 10x más 50 sobre 8 es igual a una cierta cantidad y podríamos encontrarla resolviendo la ecuación cuadrática como ya ustedes saben hacer. Ahora veamos un ejemplo más, que como se darán cuenta en su manera de enunciarse, es parecido al ejemplo anterior, pero su solución es un poco más elaborada, requiere un poquitico más de geometría. El enunciado dice, un alambre de 16 centímetros se dobla en forma de triángulo isósceles. Encuentre una expresión que permita calcular la longitud de la base del triángulo formado si se desea que el área encerrada sea de 12 centímetros cuadrados. Vean que involucra también, como en el caso anterior, un alambre que se dobla formando figuras. Entonces el planteamiento es muy similar, pero tenemos que tener en cuenta lo que hay en cada caso. En el caso anterior era un cuadrado, aquí hay un triángulo isósceles. Entonces de pronto debemos involucrar un poco más de conceptos matemáticos. Sigamos entonces cada uno de los pasos que conocemos. El primer paso es representación gráfica del problema, representar por medio de un dibujo el enunciado. Ya sabemos cómo hacerlo, de acuerdo con el ejemplo anterior, es similar. Tenemos un alambre, el que está aquí representado por una línea negra oscura, que mide 16 centímetros. Sabemos que se dobla formando un triángulo isósceles y vamos a llamar B a la medida de la base y A a la medida de cada uno de los lados. Recuerden que un triángulo isósceles, entonces estos dos lados, los que no son la base, miden lo mismo, entonces vamos a llamarlos por la misma letra, vamos a llamarlos A. Ya tengo el enunciado traducido en un dibujo, vamos a tratar de resolver el problema planteando un modelo. Ya tengo el primer paso. Ahora, el segundo paso, ¿cuál es? Identificar la o las variables, ya lo dijimos en el dibujo. Vamos a llamar B a la base del triángulo isósceles. Podría incluir también otra variable A, como la medida de los lados. Sin embargo, voy a dejarlo con la variable B, porque esa es la que me están pidiendo. Dicen, encuentre una expresión que permita calcular la longitud de la base del triángulo si se desea que el área encerrada sea de 12 centímetros cuadrados. Entonces recuerden que las variables que uno debe plantear, o la variable, son extraídas de la pregunta.
Cuando la pregunta es, encuentre una expresión para el área en función de la medida de la base, entonces la medida de la base es nuestra incógnita. Entonces esa va a ser nuestra variable. Eso nos indica que cualquier otra cantidad debe expresarse siempre en función de nuestra variable, la medida de la base. Entonces sigamos con los siguientes pasos. Ya tenemos entonces que ver la longitud de la base del triángulo isósceles. Ahora identifiquemos la información disponible. ¿De qué disponemos? Pues sabemos la cantidad de alambre usado, cuánto mide ese alambre, que esto corresponde al perímetro del triángulo que se formó. Además conocemos el área del triángulo que se formó, el área deseada. Eso es de qué disponemos. Ahora veamos entonces cómo plantear el modelo. Para plantear el modelo debemos rescatar toda la información que sea posible y expresarla en ecuaciones. Por ejemplo, conocemos la cantidad del alambre usado. Entonces, la longitud del alambre usado 16 centímetros, sabemos que eso corresponde al perímetro del triángulo. Veámoslo nuevamente. Todo este alambre, que mide 16, se dobla formando un triángulo. Entonces, la suma de la medida de los lados debe dar 16, o el perímetro del triángulo debe dar 16. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro? Ese lado mide A, ese lado mide A, ese lado mide B. Entonces, todo el perímetro mide A más B, o lo que es lo mismo, 2A más B. Y eso debe ser igual a la cantidad usada de alambre, que es 16. Bueno, eso también se puede visualizar en este dibujo, como tenemos hace un rato. Triángulo isósceles, base B, lados A. El perímetro mide A más B, que es 2A más B. Aparte de esto, como estamos involucrando un triángulo, contando con un triángulo, hay otra medida o otra cantidad que se debe rescatar cuando se trabaja con estos, y es la altura. La altura la vamos a llamar de una vez H y la vamos a representar como está acá en este dibujo. ¿Para qué nos sirve la H? Simplemente para usar la otra información de la que disponemos. Entonces, conocemos la cantidad del alambre usado, ya lo usamos para encontrar esta ecuación. Y también conocemos el área deseada. Entonces, el área deseada, como es un dato, nos permite encontrar otra ecuación. Entonces, sabiendo el área del triángulo, en general, y conociendo el área deseada, vamos a plantear otra ecuación. Ahora, ¿cuál es el área de un triángulo isósceles? Ustedes pueden encontrar una expresión para este caso en particular, desde el triángulo isósceles. Si no la recuerdan, entonces simplemente usemos el área de cualquier triángulo. Recuerden que la fórmula es base por altura sobre 2. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? La base mide B, la altura mide H, entonces el área no es más que base por altura sobre 2. O si quieren verlo de otra manera, un poco más largo, pero que también es útil, es ver el triángulo isósceles como compuesto por dos triángulos rectángulos, ambos de altura H y de base la mitad de la base del triángulo isósceles, es decir, la base sería B medios. Entonces, como quieran hacerlo, como un triángulo total, el área sería B por H sobre 2, o como dos triángulos rectángulos sería 2 veces la medida de la base de uno de los triángulos, que es B medios, por altura, que es H sobre 2. Como quiera que lo hagan, van a encontrar la misma ecuación. Lo que dijimos, va a ser base, que es B, por altura, que es H, sobre 2, o sea, 1 medio de B por H. Aquí también está la expresión que se los permite encontrar si lo consideran como dos triángulos rectángulos con base B menos altura H. Bueno, el inconveniente con lo que acabamos de hacer es que al expresar el área de ese triángulo involucramos una nueva variable, la variable B, la variable H, perdón. Lo que queremos es que toda la ecuación al final solamente dependa de B, que es nuestra incógnita. Tenemos que hacer algo para deshacernos de esta H que tenemos por acá, y más adelante vamos a hacer algo para deshacernos de esta A, de la medida del lado. Para deshacernos de la H que acabamos de involucrar, podemos usar el teorema de Pitágoras. Y por eso es que es importante en este caso ver el triángulo isósceles como dos triángulos rectángulos, porque en un triángulo rectángulo puede usar el teorema de Pitágoras.
Entonces, ¿cómo la vamos a usar? Simplemente sabemos que en un triángulo rectángulo tengo que la hipotenusa al cuadrado, es decir, a al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de la medida de los catetos. Entonces, este cateto, que es el cateto opuesto, mide h, y este de acá abajo, el cateto adyacente, mide b medios. Eso es suficiente para plantear esta ecuación. H al cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado, perdón, el cateto al cuadrado, es igual a hipotenusa al cuadrado, que es a al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, que es b medios al cuadrado. De donde h al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos b cuadrado sobre 4. Esa es la expresión que nos permite entonces calcular cuánto vale h. Recuerden lo que les mencioné hace un momentico. En realidad lo que sacamos de Pitágoras es que a al cuadrado, o sea, el cuadrado de la hipotenusa, no es más que la medida de cada cateto al cuadrado. Entonces, h al cuadrado más el cateto de abajo, que mide b medios, y este al cuadrado también. Como lo que queremos es saber cuánto vale h, lo que acá se hizo fue despejar. H al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos esta cantidad, que es b medios al cuadrado. Ya tendríamos que h al cuadrado es al cuadrado menos b cuadrado sobre 4. Si quiero saber cuánto vale h, la puedo despejar. H sería entonces la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b cuadrado sobre 4. Así que el área que estamos buscando, que sabemos que es 12 centímetros cuadrados, va a ser igual a un medio de la medida de la base por la altura, que es la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b cuadrado sobre 4. Ya tengo entonces una expresión parecida a la que estamos buscando, o a la que nos están pidiendo, pero esta expresión involucra b y a. Y nos dicen que debemos expresarla con una única variable. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos usar una relación entre a y b, y eso corresponde a la primera parte del modelo que estamos haciendo, al perímetro. 2a más b es igual a 16, entonces esto implica que 2a va a ser igual a 16 menos b. Ese a igual a 16, 2a igual a 16 menos b, nos permite encontrar entonces cuánto mide o cuánto vale a. Entonces, lo que tenemos es que a se puede escribir como 16 menos b sobre 2. Ya sé cuánto vale a como una función de b, y eso es lo que sigue en el siguiente paso. Entonces, en el siguiente paso usamos eso, que a es igual a 16 menos b sobre 2, simplemente de la expresión 2a más b igual a 16. Entonces, por lo tanto, en la ecuación que teníamos anteriormente, donde está a, vamos a verlo nuevamente, donde está a, ahora escribimos lo que obtuvimos, 16 menos b sobre 2. Obtenemos esa expresión que tienen ustedes en la pantalla. Esa expresión ya tiene solamente el área deseada, que es 12 centímetros cuadrados, y una expresión que contiene solamente la b, que es lo que estaban pidiendo. Entonces, nuevamente, digamos que ya acabamos, pero para que quede un poco más fácil, sería bueno simplificar el problema. Entonces, veamos cómo simplificar. Si 12 es igual a un medio de b, por esa raíz cuadrada, bueno, veamos que 16 medios es igual a 8, menos b sobre 2 al cuadrado, igual a menos b cuadrado sobre 4. Hagamos el cuadrado de lo que está dentro del paréntesis, nos va a quedar un medio de b que multiplica la raíz cuadrada de 8 al cuadrado 64 menos 8 por 2, 16 por b medios, quedaría 8b, más segundo al cuadrado daría b medios al cuadrado o b cuadrado sobre 4 menos lo que está por fuera, que es b cuadrado sobre 4. Aquí ya nos damos cuenta de algo importante, y es que este b cuadrado sobre 4 se puede simplificar con este b cuadrado sobre 4, lo que nos hace el modelo un poco más simple. Entonces obtenemos un medio por b por la raíz cuadrada de 64 menos 8b, que se puede simplificar. Podemos sacar factor común un 4, que sería 4 por 16 menos 4 por 2. Ese 4 de factor común, sacamos raíz cuadrada, que es 2, que se cancela con este 2, y nos queda finalmente que es b
por la raíz cuadrada de 16 menos 2b. Es mucho más simple, mucho más fácil de visualizar que lo que estaba inicialmente. Sin embargo, aún se puede simplificar un poco más. Entonces, digamos que si queremos resolver la ecuación, puedo seguir simplificando, y es básicamente esto. Tenemos que b por la raíz cuadrada de 16 menos 2b debe ser igual a 12. Para simplificar es muy útil deshacer de las raíces cuadradas. Para que no me quede una raíz cuadrada, elevamos al cuadrado a ambos lados. Si elevo al cuadrado en este lado, me queda el cuadrado de un producto, b al cuadrado, y el cuadrado de la raíz cuadrada de 16 menos 2b, que no es más que lo que está por dentro, es decir, 16 menos 2b, igual al cuadrado de 12, que es 144. Multiplicamos b cuadrado por 16, menos 2b por b cuadrado, que es 2b al cubo, igual a 144, así que al final nos queda solamente esta expresión. 2b al cubo menos 16b cuadrado más 144 igual a 0. Esa es la expresión que nos permitiría calcular cuánto vale b, que es la media de la base. No lo vamos a hacer porque es una ecuación cúbica que aún no sabemos resolver. Bueno, digamos que podemos usar división sintética, que ya vimos en una ecuación anterior. Entonces, ustedes lo pueden hacer también, usar división sintética, teniendo en cuenta la información del problema, y se van a dar cuenta que la solución del problema es b igual a 6 centímetros cuadrados, es decir, la medida de la base del triángulo isósceles formado por ese alambre y con área de 12 centímetros cuadrados es 6 centímetros cuadrados.